Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Perú. El partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo anuncia que no dará el voto de confianza a su nuevo tren ministerial en el Congreso. ¿Qué significa este revés interno para la gobernabilidad de la nación? Vamos a analizarlo. En noticia, Brasil aumenta la inseguridad alimentaria durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Más de 19 millones de personas están en riesgo de acuerdo con informes de expertos. Una crisis que no se registraba en la nación desde hace más de 40 años. ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo. En noticia, Chile, comienzan a llegar las tropas a las regiones declaradas en estado de excepción por parte del presidente Piñera para enfrentar, según el propio gobierno, al terrorismo. Son zonas con amplia presencia de pueblos originarios, pueblos mapuche. Es un escenario en el que profundizamos. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Perú, el partido Perú Libre, agrupación que lideró la coalición que hizo posible el ascenso al poder a Pedro Castillo, anunció que no dará el voto de confianza al nuevo gabinete. Vamos a conocer los detalles a continuación. Perú Libre, partido de izquierda que llevó a la presidencia de la República a Pedro Castillo, emitió un comunicado donde expresa que negará su voto de confianza al gabinete recién nombrado. La misiva difundida por redes sociales reza: Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada. El documento además agrega: existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro-derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan del financiamiento exterior. La agrupación progresista también considera, en relación a varios ministros, que esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los 4 últimos gobiernos y ahora con el actual. Aunque en ese gabinete se encuentran militantes de Perú como Dina Boluarte y Betsy Chávez, el partido considera que se trata de actos estrictamente individualistas y no nacen de una propuesta partidaria ni de bancada, lo que pudiera significar que serían separadas del movimiento. Algunos congresistas reaccionaron ante el comunicado, como la parlamentaria Katy Ugarte, quien, a pesar de pertenecer a Perú Libre, afirmó que sí dará el voto de confianza al gabinete cuestionado. Analistas vislumbran una posible crisis de gobernabilidad para el Ejecutivo Nacional, aunque Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, manifestó que su partido no ha pasado a la oposición y que se mantienen del lado del pueblo. Más información a esta hora con nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Verónica, muy buenas noches. ¿Cómo recibe el país político esta noticia? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Bueno, esta ruptura al interior del partido de gobierno se veía venir desde que fue destituido Guido Bellido como premier. Desde días antes a la destitución ya habían pugnas internas por prevalecer el plan de gobierno que se había, el ideario y las promesas de campaña que no estaban siendo priorizadas por el gobierno de Pedro Castillo. Desde la bancada de Perú Libre en el Congreso se estaba presionando, por ejemplo, para convocar un referéndum para ver si la población peruana quería una nueva constitución, una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución. Sin embargo, desde el Ejecutivo, pues esto se está posponiendo y así otras promesas de campaña. Finalmente, pues hace una semana se cambió al premier y a integrantes del gabinete, se puso a Mirka Vázquez
que también es una política de izquierda, pero de una llamada acá localmente izquierda moderada, que va más hacia el centro y tiene, digamos que capacidad de diálogo con los partidos de derecha, así lo demostró mientras que ella fue presidenta del Congreso en el gobierno anterior de Francisco Sagasti. Entonces, desde entonces, pues, han empezado las pugnas, se han acentuado, mejor dicho, las pugnas al interior del partido, hasta el comunicado que hoy día salió a la opinión pública diciendo que, en efecto, pues, el partido, que tiene 37 congresistas en el Parlamento, no dará su voto de confianza al gabinete liderado por Mirta Vázquez. Ahora, ojo, dentro de estos 37 congresistas hay varios invitados, hay incluso algunos que están en el gabinete, como por ejemplo Betsy Chávez, ¿no? Pero que es invitada. Y bueno, para ahora va a haber un fraccionamiento. Lo más probable, según la conformación de los congresistas que llegaron al Parlamento del partido original y los invitados, pues se fraccionaría, se dividiría, digamos, la bancada en dos, quizás un poco menos los que apoyan al gobierno. Ahora, ¿qué pasa entonces en el momento de votar la cuestión de confianza? Pedro Castillo, el gobierno del presidente Castillo, va a tener que apelar a los votos de partidos de derecha para lograr los 87 votos que le den la confianza al gabinete de Mirta Vázquez, que será presentado en los siguientes días, como suele ser. Una vez que asume un nuevo gabinete, pues se estila, la ley prevé que vaya al Congreso, que el Congreso le dé la confianza para que empiece a ejecutar las diferentes acciones desde los diferentes ministerios. Entonces, ahora van a tener que apelar más a los partidos de centro derecha, para poder obtener estos votos de confianza. Ahora, ¿qué dice el comunicado y los dirigentes y los voceros del partido que han sido entrevistados en diversos medios locales el día de hoy? Es que ellos no solamente no darán el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez, sino que además van a hacer una purga al interior del partido y van a expulsar a los invitados que no se apelen, que no se adhieran al ideario del partido y a las promesas que se hicieron en campaña. Esto incluso puede también contemplar que se expulse del partido al propio presidente Pedro Castillo. En ese caso, pues, quedaría solo, sin ninguna representación en el Congreso, en el Parlamento, y viene pues a la fragilidad, a la crisis de gobernabilidad que venía desde el primer día de gobierno, pues se va a acentuar, y en un probable escenario de vacancia presidencial, lo más factible es que pues consigan los votos del Parlamento para que así sea. Entonces, en este momento Pedro Castillo se convierte un poco, va a depender de los votos de los partidos de derecha para poder avanzar en estas propuestas desde el Ejecutivo, que ya no son las propuestas originales de la campaña electoral. ¿Cuál sería además ese costo político? Gracias, Verónica. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Todo esto que Verónica nos dice lo sometemos al análisis. Para ello nos acompaña Giovanna Constantini. Ella es periodista, es analista. Nos acompaña también desde Lima. Giovanna, muy buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Encantada de estar contigo. Un saludo para todos nuestros hermanos latinoamericanos. A la disposición de tus preguntas. Muchísimas gracias. Giovanna, ¿cómo interpretas este comunicado de Perú Libre? Bueno, definitivamente esta es una muestra de lo desarticulada que está la izquierda peruana y sobre todo de lo... no está preparada en estos momentos la izquierda bajo estos hechos que estamos viendo en el país para poder gobernar y sobre todo para hacer cambios profundos, que es lo que esperaba el 50% y un poco más de peruanos que votó por un cambio radical, votando por el presidente Pedro Castillo. Las pugnas entre el presidente Pedro Castillo y el partido que lo llevó al lugar donde está definitivamente se vienen dando desde los primeros días de gobierno. Sin embargo, hay que también resaltar que aquí hubo errores
tanto del presidente Pedro Castillo de ceder a las presiones de la derecha extrema, pero también del líder del partido Perú Libre, el señor Cerrón, quien lejos de tomar una posición, digamos, si no tras las sombras, una posición más estratégica mientras impulsaban los cambios en el país, al exponerse mediáticamente y sobre todo teniendo en cuenta que el cártel de la prensa, porque es un cártel, la forma como trabaja la prensa en nuestro país, oligárquica, y ustedes ya saben que responde a un conglomerado, a un poder económico, era obvio que iban a golpear de la manera brutal, como lo han hecho no solamente al Partido Perú Libre, sino a Pedro Castillo. Y lo que ha demostrado Pedro Castillo hasta el momento es que desafortunadamente, pese a ser un líder social y que muchos, y seguramente me incluyo, teníamos la expectativa de que podía, digamos, enfrentar a esta derecha cavernaria, una cosa con guitarra y otra con cajón, como decimos aquí en el Perú, y estando ya dentro, hemos visto a un Pedro Castillo que de la izquierda está con estas decisiones que está tomando desde la izquierda ha pasado a la centroizquierda, y esto es bastante preocupante, Tatiana. Y esto además implica entonces un cambio en las promesas de campaña, implica un cambio en el trabajo, en el quehacer del Ejecutivo, acomodando esas fuerzas, sobre todo en algo que nos dices que resulta fundamental, Giovanna, y es la gente que votó por él, que anhelaba estas transformaciones profundas, una de ellas un cambio a la Constitución. ¿Ya se deja de hablar de eso en el país? Claro, definitivamente ya después de esta sorpresiva decisión de cambio de gabinete, la verdad que todo ese grueso de peruanos que respaldaba a Pedro Castillo es indudable que ha tenido un remesón y ha habido muchos. Existen muchos que ya hablan de un viraje y que incluso le llaman a Pedro Castillo Ollanta Humala 2, ¿no? Entonces, porque hay que ser objetivos. Y Pedro Castillo, desde que asumió el gobierno, si bien es cierto, tiene a todos los poderes fácticos en contra y a todo el cártel de la prensa jugando en contra, lo cierto es que no ha mostrado políticas claras hablen de un cambio, digamos, de cambios profundos del que nos hablaba Pedro Castillo en campaña. Hay que tener en cuenta además que Pedro Castillo llega como un ideario, que es el ideario de Perú Libre, un plan programático del Partido Perú Libre que él lo hizo suyo en campaña, pero que lo que vemos ahora es que la derecha, y hay que ser objetivos también, si bien es cierto, hay un sector de la izquierda, y la voy a entrecomillar, la izquierda onejera, ¿correcto?, que apoyó a Pedro Castillo. Lo cierto es que estos nombramientos, incluido el de Mirta Chávez en la presidencia del Consejo de Ministros, significaría que quien está gobernando obviamente no es Pedro Castillo, sino es justamente la izquierda que no ganó y que responde a diferentes intereses. La señora Mirta Chávez no ha tenido un papel, digamos, destacado en el gobierno, cuestionado y además con de serias denuncias de corrupción del señor presidente saliente, el señor Vizcarra, que fue vacado. Entonces vemos a un Pedro Castillo arrinconado, que no sabe a dónde va, no hay propuestas claras. Y ahora, si con el plan de Perú Libre, si con el plan programático de Perú Libre en estos 60 días y un poco más, Pedro Castillo no ha mostrado, digamos, medidas que hablen de cambios profundos en el país, nos preguntamos qué va a hacer ahora Pedro Castillo si es que se distancia, tal como lo está haciendo, y además que lo ha provocado muy bien el actual presidente del partido que lo llevó al gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con la educación en el país? ¿Qué va a hacer con por ejemplo, la Asamblea Constituyente que él tanto promovió desde su campaña y de los primeros días del gobierno, pero que sin embargo la primer ministro ha dicho que eso no es un tema en estos momentos urgente para el país? Entonces vemos discursos diferentes y por supuesto preocupa porque esta era una oportunidad histórica de la izquierda y muchos nos preguntábamos si realmente la izquierda estaba preparada para asumir este gran reto. Sobre todo, Tatiana,
que en esta coyuntura lo que vemos es el enfrentamiento de dos mundos distintos, pero paralelos, que existen en el Perú. El mundo andino, ese mundo rezagado del cual nos hablaba nuestro escritor José María Arguedas, y el mundo acriollado, el Perú alimeñado, acriollado de Mario Vargas Llosa. Estos dos mundos se están enfrentando, y de esta derecha prácticamente que ningunea al grueso de sectores de este país, al andino, al peruano profundo, por eso ninguneaban a Guido Bellido. Y Guido Bellido puede ser un paria porque o hablaba en quechua o porque chachaba su coca, ¿no? Que es algo muy tradicional en el Perú. Entonces, lo que no ha terminado de entender, y esperemos que yo creo que en este momento el señor Pedro Castillo se está jugando en estos momentos el sillón presidencial. No en la segunda vuelta, sino ahora. ¿Por qué? Porque empezó mal, cediendo a la presión de la derecha cuando decide retirar al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. Ya ahí fue un punto a favor. La derecha se dio cuenta que era fácilmente manipulable. Luego le piden que cambie a un ministro, no solamente cambia un ministro, sino cambia al gabinete, y ahora lo que le está pidiendo la derecha extrema, cuyo objetivo central es vacarlo, eso no ha cambiado. Le están pidiendo que retire al ministro del Interior para poder darle el voto de confianza. La pregunta es, ¿el presidente Castillo va a ceder nuevamente a la presión de esa derecha que lo ningunea, de esa derecha que lo desprecia, que no tiene el más mínimo respeto hacia su investidura, ni siquiera le dicen presidente? O sea, a ese nivel ha llegado la derecha extrema de nuestro país. Entonces, si Pedro Castillo cede, nuevamente estaríamos frente a una próxima vacancia del presidente Pedro Castillo. Pero otro escenario, Giovanna, en todo eso, panorama tan preocupante que usted bien nos detalla, podría ser que el presidente, también como existe además en esta posibilidad constitucional del país, que cierre el Congreso. Podría ser una opción. La oportunidad la tuvo y estaba perfectamente encuadrada cuando los cuestionamientos de la derecha, cuando interpelan al ministro de Trabajo, al señor Maraví, por hechos acontecidos hacía 41 años. Imagínense ustedes, se demostró en la interpelación en vivo, el señor Maraví no solo salió ileso, sino que además le demostró que estaban equivocados. Entonces, lo que se esperaba era que el presidente Pedro Castillo respalde al ministro que además él había puesto, porque el ministro de Trabajo lo colocó directamente el presidente Pedro Castillo. Y teníamos a un primer ministro que estaba negociando, había puesto en jaque, ¿no?, a esta transnacional que negocia el gas de nuestro país. Entonces la figura estaba perfecta, él decidió ceder. Entonces ahora las condiciones no son como en ese momento el ministro del Interior aparentemente estaría cuestionado. Sin embargo, el poder político está prácticamente tomando decisiones que el Poder Judicial ni siquiera ha logrado demostrar, ni siquiera ha logrado investigar. El señor ministro del Interior se ha demostrado, tiene toda una hoja de vida bastante nutrida para asumir el cargo. Lo que pasa es que existen poderes detrás. Ustedes han visto que ha renunciado el presidente de Vida. La pregunta es, ¿qué ha hecho de Vida para combatir al narcotráfico? Absolutamente nada. Además, anteriormente fue cuestionado por un exministro aprista. ¿Acaso se indignó el presidente de Vida de aquel entonces? ¿Acaso se indignaron? El cártel de la prensa se indignó aquí en el país y dijo, ¿cómo es posible que cuestionen el papel de Vida? No. Entonces, aquí lo que vemos es que los partidos políticos no defienden, el interés Perú. No están preocupados por el país. Por ejemplo, el Partido Alianza para el Progreso, por supuesto que votaría por el voto de confianza, le daría el voto de confianza. ¿Por qué? Porque ellos están defendiendo su negocio, que los ha llevado al lugar donde están. O sea, los Acuña se han hecho ricos gracias a que convirtieron a la educación en un negocio. ¿Ustedes creen que les convendría
una nueva constitución o un presidente que hable de cambios estructurales en el sistema educativo en el país, donde su negocio se les vendría abajo? Por supuesto que no. Igual el fujimorismo está seriamente denunciado por corrupción. La lideresa de este partido, la señora Fujimori, si se le puede llamar lideresa, está seriamente denunciada. Los indicios son graves de delitos de corrupción contra el Estado peruano. Entonces, lo que vemos son partidos políticos sin ideario, sin ideología, prácticamente partidos políticos familiares que están defendiendo sus propios intereses en desmedro del país. Si mafias políticas, está preparado, ¿perdón? Mafias son, con todo eso que usted nos dice y recordamos, sí. Con respecto, por ejemplo, a Keiko Fujimori, la Fiscalía pedía 30 años de cárcel por ser la líder, la cabecilla de una organización criminal. Entonces, usted no lo recuerda y lo que uno concluye de todo esto es que son mafias políticas que evidentemente no les importa el país. Es muy preocupante todo esto que usted nos dice. Y ojalá, por el bien del país, que el presidente Pedro Castillo no ceda a más presiones y pueda, entregar esos compromisos al pueblo, como por ejemplo la nueva Constitución. Muchísimas gracias, Giovanna. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, aumenta la inseguridad alimentaria en el país durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Más de 19 millones de personas están en riesgo, de acuerdo con informes de expertos. Una crisis que no se registraba en la nación desde hace más de 40 años. ¿Qué está pasando? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. Telesur. Siempre. Damas. ¿Qué es la nueva expresión monetaria? Consiste en la división entre 1 millón o la eliminación de 6 dígitos a la escala actual. La nueva expresión monetaria simplifica los pagos, las transacciones bancarias, los procesos contables y los sistemas de cómputo. Rumbo al Bolívar digital. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos.
De lunes a viernes, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Noticia Brasil, la gestión del presidente Bolsonaro impulsa la inseguridad alimentaria. Más de 19 millones de personas pueden llegar a pasar 24 horas o más sin nada que comer. Inseguridad alimentaria, hambre y pobreza son parte del modelo que ha impulsado la administración de Jair Bolsonaro. Durante su mandato, eliminó programas sociales, generó una crisis económica, disminuyó los recursos a los estados y mientras la pandemia se propagaba, lanzó una campaña en redes sociales llamada Brasil no puede parar. Un informe realizado por la Red Brasileña de Investigaciones sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional arrojó que desde la llegada de Bolsonaro al poder, cerca de 20 millones de personas pasan hambre a diario. No tienen qué comer durante todo el día. El hambre, sumado al alto desempleo y a la caída de ingresos, provocaron una multiplicidad de carencias. Según analistas, la responsabilidad de esta situación recae en la ineptitud y mentiras descaradas del mandatario brasileño por el manejo ineficiente de la pandemia. La organización Vía Campesina manifestó este jueves en la sede de la Asociación Brasileña de Productores de Soja en Brasilia. La acción obedece a la protesta nacional por la soberanía alimentaria. El movimiento social rechaza que la agroindustria estimule el hambre en el país y denuncia el rol de las corporaciones que afianza el déficit alimentario que crece junto a la pobreza. Bolsonaro financia el hambre o la soja no llena los platos son algunos de los mensajes que portaban las pancartas. Recordemos que hace pocas semanas, manifestantes de varios movimientos sociales también ocuparon la Bolsa de Valores de Sao Paulo en protesta por el desempleo y la inflación. Cada vez queda más claro que la inmunidad colectiva al COVID-19, mediante la obstrucción, la desinformación y la negligencia, siempre fue el objetivo del gobierno. En este escenario, millones de brasileños viven con miedo de quedarse sin comer y en el marco de la pandemia, las medidas de Bolsonaro apuntan a que seguirá empeorando. Algo realmente contradictorio, ya que la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil, APEX, reconoce que ese país es uno de los mayores proveedores y productores mundiales de alimentos. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Breno Alman, periodista, director de Opera Mundi, nos acompaña desde Sao Paulo. Breno, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola, Tatiana Pérez. Una felicidad poder hablar acá con los que nos escuchen por Telesur. Muchísimas gracias, Breno. Siempre la alegría para nosotros de escucharte. Breno, hablemos primero de historia. ¿Hace cuánto tiempo, dice la historia, que no se vivía una situación de estas en Brasil? Yo no creo que tengamos vivido una situación así en cualquier momento de nuestra historia. Es el momento más dramático, más triste de todo el percurso histórico del país, al mejor desde el siglo XIX,
cuando nosotros nos consolidamos como una nación independiente. Quizás, claro, en la situación de la esclavitud se vivía peor, pero desde entonces, desde el final formal de la esclavitud, yo no creo que tengamos vivido una situación igual a esa en los últimos 100 años, a lo mejor. Se calcula de manera discreta que son más de 19 millones de personas que pueden pasar más de 24 horas sin nada que comer. Se culpa directamente al gobierno del presidente Bolsonaro y a él como la figura para haber llegado a esta situación, como nos dices entonces, de carácter inédito en el país. Pero, ¿qué fue lo que sucedió para llegar a este punto? ¿Qué ha sido lo más grave de todo lo que ha hecho el gobierno y el presidente Bolsonaro? Mira, yo creo que hay tres grandes razones, todas las tres bajo la responsabilidad de Bolsonaro. La primera es el recorte de los programas sociales. Sencillamente, los recursos financieros del Estado, incluso los recursos que son decididos por el Parlamento, no llegan a las personas. Incluso el apoyo emergencial, que era una renta alrededor de $100, que después bajó para $50, esos recursos se han, además de disminuido, no llegan a las personas. No hubo una política del Estado, especialmente durante esos casi 2 años de pandemia, para socorrer el pueblo. Hay una segunda razón, que el descontrol de la política económica. Hubo una tremenda devaluación de la moneda brasileña, el real, una tremenda devaluación frente al dólar y al euro. ¿Qué se pasa? Los grandes terratenientes, los grandes exportadores de soya, de arroz y de otros granos, además de los exportadores de carne, han cambiado sus precios internos para que su margen en el mercado local sea la misma que están obteniendo en el mercado internacional cuando se convierte el dólar por el real. Entonces, eso provocó una tremenda inflación de los alimentos en el país. Hubo aumento de precio, por ejemplo, de la carne, está como por alrededor de los 40-50% de aumento del precio de la carne. El mismo se aplica para el arroz y para otros alimentos que están bajo esa presión inflacionaria. La tercera cuestión es que como no hay impulso para la economía, el crecimiento de la economía brasileña está estagnada. Vivimos acá un fenómeno que se acerca del proceso de la estagflación, una combinación de estagnación con inflación. Lo hecho es que la tasa de cesantía, de desempleo, ya está por arriba de los 15-20 millones de personas. Y sin empleo las personas no tienen renta, y sin renta no pueden comer. Entonces yo creo que esos son los 3 factores principales que nos permiten comprender la tragedia alimentaria en nuestro país, uno de los países que más produce alimentos en el mundo. Paradójicamente, nos hablas de 15 o 20 millones de personas que en promedio han perdido el empleo y es aproximadamente el mismo número de personas que están pasando hambre en el país, de acuerdo a ese informe de expertos. Quiere decir entonces que son cifras que sí son consonadas, de acuerdo a lo que dicen estos analistas. Y lo planteo así porque tampoco cuando buscamos y escudriñamos, Breno, las cifras de manera oficial, por ejemplo, del Ministerio de Economía, pues esas cifras no existen, esas cifras no aparecen. Sí, no aparecen. Y te doy un otro dato importante para el análisis de todos y todas que nos acompañan por Telesur. El dato oficial de cesantía, de desempleo en el país, está como 14%, 14 millones, 15 millones de personas, ¿está bien? Pero el dato real es mucho más grande porque hay mucha gente, Tatiana, que sencillamente ha desistido de buscar empleo. Gente que no está más en la estadística porque no está más en la calle buscando empleo, porque esos empleos no existen. Y hay gente que no logra buscar empleo porque no tienen plata para la movilidad urbana, no tienen plata para un ómnibus y para ir a un local donde puedan
buscar algún trabajo, algún empleo. Entonces, cuando el dato oficial habla de 15 millones, 14, 15 millones de desempleados, seguro que estamos hablando de 20, 25 millones, y la parte más grande de ese desempleo está en la juventud, en gente que tiene menos de 25 años. La tasa de cesantía entre la juventud está por arriba de los 50%. Es una tragedia monumental, o sea, es una tragedia muy, muy impresionante la que se pasa en Brasil bajo Bolsonaro. Sí, recuerdo lo que se ha dicho por parte de expertos epidemiólogos sobre la COVID-19, que es una catástrofe lo que vive el país. Ahora también vemos que se trata de una catástrofe de carácter social. El gobierno del presidente Bolsonaro, Breno, dice que se han tenido que eliminar los programas sociales porque no hay dinero. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿No hay dinero en el país? Es casi como si el país está quebrado, por eso tenemos que eliminar los programas sociales y por eso hay que feriar todo lo público y volverlo privado. Eso es una gran mentira. Un país está en quiebra cuando no tiene plata para honrar sus compromisos internacionales. Eso que es la quiebra de un país. Y el país tiene casi 400.000 millones de reservas en dólares, reservas dejadas por los gobiernos de Lula y Dilma. El país, para solventar los compromisos internos del Estado, lo hace en moneda nacional. ¿Cómo puede estar quebrado un país que tiene que pagar sus compromisos en moneda nacional? Eso es una gran mentira. Además, jamás en nuestra historia, Tatiana, los ricos ganaron tanta plata como durante la pandemia. Es el récord absoluto de la ganancia de los bancos, por ejemplo. La ganancia del agrobusiness, del agronegocio, es espectacular. Te informo que es la primera vez en la historia que la tasa de ganancia de un negocio lícito es más grande que de los negocios ilícitos, como el contrabando y el tráfico de drogas. La tasa de ganancia del agronegocio en Brasil es espectacular. Entonces, evidentemente que hay plata. Si el gobierno buscase la plata con los ricos a través de una política de impuestos o una política de tasas emergenciales para combatir la hambre, si el gobierno impusiese una política de recaudación de los impuestos sobre el sector financiero, el agronegocio, que no paga impuestos en Brasil. El agronegocio gana una fortuna con la exportación y no paga un centavo de impuesto por las exportaciones. Entonces, el gobierno tendría muchas posibilidades de buscar plata para reforzar los programas sociales y no lo hace. No lo hace porque es un gobierno que está a servicio del agronegocio, de los bancos, de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Es una elección de clase lo que hace, es enriquecer los más ricos y empobrecer los más pobres. Eso no tiene nada que ver con falta de plata. No les importa el pueblo en general, solamente sus negocios. Es en conclusión esto tan lamentable que está sucediendo en el país. Breno, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Buenas noches, siempre a la orden de Telesur. Un gran abrazo a todos. Un gran abrazo, gracias Breno. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, comienzan a llegar las tropas a las regiones declaradas en estado de excepción por el presidente Piñera para enfrentar, según el gobierno, al terrorismo. Son zonas con amplia presencia de pueblos mapuche. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur, siempre da más.
noticia, Chile, llegan más militares a la región de Wallmapu para atender el decreto de estado de excepción. El Instituto de Derechos Humanos, académicos, gobernadores, alcaldes y congresistas rechazan la acción del Estado, del presidente Piñera, y piden a la ONU que ponga sus ojos en esta decisión. Movimientos sociales, líderes comunitarios, organizaciones de derechos humanos hacen un llamado de atención por el estado de excepción decretado por el presidente Piñera y también por el envío de tropas militares a esta llamada macrozona sur. El decreto abarca las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío y provincias de Malleco y Cautín en la Araucanía. Tendrá una vigencia inicial de 15 días, prorrogables por otras 2 semanas. El rechazo al decreto genera máxima alerta por los ya conocidos excesos de las fuerzas militares, de la fuerza pública contra comunidades mapuche y la criminalización de la que han sido víctimas históricamente. Más información a esta hora desde Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Hola Paola, muy buenas noches. ¿Qué más se sabe hasta ahora? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Hemos visto ya imágenes bastante aterradoras porque incluso los medios oficiales acá en Chile entrevistaban a algunas personas que decían que volvían a recordar justamente el golpe de Estado cuando se movilizan todas estas tropas. Son viajes interminables de marinos, del ejército, infantería, que se han despegado en todas estas provincias que tú bien explicabas y donde están las distintas comunidades mapuche que nosotros muchas veces hemos ido a reportear, tanto en la zona de la costa, conocida como la zona Lafkenche, cercana a los lagos, ¿verdad?, al mar, como la zona que está más cerca en la cordillera, que es Malleco, Coyipulli. Ambos espacios son territorios mapuche que tienen comunidades que están luchando en contra de la ocupación de las transnacionales forestales, de la usurpación de los territorios y el agua, y también de las mineras que se han ido instalando en esos espacios. Y estas imágenes se van a repetir durante estos 15 días. Y bueno, hoy día se conoció una entrevista al líder de la coordinadora Arauco Malleco en la agencia internacional EFE, donde él decía que aquí nadie quiere una guerra, pero que el Estado de Chile simplemente no ha querido entender cuál es la demanda del pueblo mapuche. Fue Rodrigo Delgado, el ministro del Interior, a monitorear la instalación de estas tropas en la macrozona sur y dio conferencia de prensa explicando, no hizo referencia al pueblo mapuche, Tatiana, pero dijo, esto no se trata de estar en contra de ningún pueblo, sino del narcotráfico y del terrorismo. Sin embargo, nunca hemos tenido noticias, pero nunca, Tatiana, te lo puedo afirmar como una periodista que cubre ese tema y ha estado en los territorios, de que se desmantelen grupos de narcotráfico. Siempre se ataca a las comunidades mapuche que están en proceso de recuperación o no, comunidades que están establecidas. Y ahí los niños, las niñas, los niñes de las comunidades mapuche simplemente no entienden qué es lo que pasa. Nosotros hoy hemos entrevistado a adultos mapuche que hace 20 años eran esos niños que hoy día nuevamente van a enfrentar la militarización y, por supuesto, la violencia. Qué triste todo esto, teniendo en cuenta que, como lo han dicho también algunos expertos, lo hemos escuchado desde la víspera, Paola, pueden buscarse opciones si hay voluntad política, por ejemplo, para dialogar y para encontrar acuerdos con las comunidades mapuche. Vamos a someter eso al análisis. Pao, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para ello Edison Ortiz, doctor en Historia, analista político, académico en la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña desde Rancagua. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido y mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Profesor, lo primero que es necesario preguntarle es acerca específicamente de este decreto de estado de excepción constitucional. Dicen que es en contra del terrorismo, contra grupos criminales y contra el narcotráfico. En particular, cuando se habla del terrorismo, pero ¿contra quién van en, por ejemplo, esta región de la Araucanía? ¿Quién es considerado terrorista por parte del gobierno del presidente Piñera para llegar a esta zona? O sea, en primer lugar, el decreto toca 2 de las provincias, los que conocemos bien esa zona, 2 de las provincias donde está el foco del conflicto mapuche, ¿ya? Ahí no hay foco de terrorismo, ahí hay una presión indebida de camioneros,
Y no es casualidad que se toquen las dos provincias donde hay más presencia mapuche y donde está más álgido el conflicto. Está claro para cualquier analista o cualquier observador que tenga relativa objetividad que el decreto fundamentalmente es contra las comunidades mapuche. En el contexto de un presidente también, ya hay que entenderlo, un presidente que ayer acaba de ser acusado constitucionalmente, que ya parte de su propia coalición lo empieza a abandonar, y que no hay pocos analistas que piensan que, como decimos en Chile, este es un voladero de luces, es decir, es una excusa para poner el foco en otra parte y no sobre él, porque el foco hasta hace poco estaba puesto sobre él, sus negocios, sus irregularidades. Todos los programas de televisión desde la semana pasada, desde que se dieron a conocer los Pandora Papers, él era el foco de atención, y yo por lo menos he visto a varios miembros de su coalición ya en alguna medida deshaciéndose de él, y no hay pocos quienes creen que este es un voladero de luces, es una excusa para tratarse de sacar el foco desde él mismo hacia una zona que es absolutamente conflictiva, como todo el mundo lo conoce, ¿ya? Donde se está desarrollando un paro camionero, frente al cual el gobierno está fundamentalmente amarrado de pies y manos, y se encuentra esta excusa que cumple dos o tres objetivos. Uno, sacar el foco desde el mismo personaje, sí, que está siendo objeto de una acusación constitucional. De un lado, profesor, entonces, es desviar la atención de las propias acusaciones que pesan sobre el presidente Piñera. Acusación constitucional, investigación en la Fiscalía. Y entonces, en conclusión, sobre este asunto específicamente, profesor, el gobierno de Piñera considera a la población mapuche, por lo menos en esa zona del país, donde está la mayoría, sin duda, de pueblos originarios mapuche, que son terroristas. Sí, pero todo el mundo entiende cuál es el juego del gobierno acá. Todo el mundo entiende que ahí la solución es de largo plazo, solución que por lo demás ningún gobierno ha querido enfrentar de verdad. Ahí el tema pasa por establecer, y lo han dicho todo el mundo, empezar por restituir las tierras que les fueron robadas a los mapuches. Es un hecho histórico que está probado. Las tierras les fueron robadas, ya hay libros que se retrotraen a 1800, 1900, y son las mismas familias que aparecen citadas allí expropiando terreno a mapuche, incluso enfrentando a sus propios gobernadores, ya, y quitando tierra. Entonces, un reclamo prudente acá es que, y una medida, es que empecemos por devolver las tierras a los que realmente les pertenecen, y ese es un ejercicio que hasta el día de hoy ningún gobierno ha acometido, ¿ya? Por tanto, la solución ahí es de largo plazo. Todos los gobiernos reaccionan con comandos junglas, con operativos militares, que al final lo único que hacen es conflictuar aún más la situación allí y poner en rebeldía cada vez más al pueblo mapuche. Claro, usted nos habla de una fecha, así que ha pasado más de un siglo y no hay ningún gobierno que haya buscado alternativas. Además, a esto le pregunto, o si existió algún gobierno que tuviese una estrategia para atender una demanda que es histórica, si estamos hablando de más de un siglo. Y también a esto, además, sumarle si esa misma familia de la que usted nos recuerda tienen también vínculos con las empresas forestales que han sido parte también del problema porque se han quedado con grandes extensiones de tierra. Por supuesto. Ahí vamos a empezar al revés, por responderte al revés. Son las mismas familias, y son las familias, las 7 familias que controlan este país, los Mate, los Lux y los Angelini, los de siempre, que además han destruido la naturaleza ahí, poniendo pinos importados que secan la tierra, que secan las cuencas hidrográficas, y que además de eso reciben subsidio estatal. Entonces, lo que allí ocurre es una vergüenza que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, y que no ha habido ningún gobierno de derecha, de centro izquierda, que haya sido capaz de, en alguna medida, tomar el toro por la asta y tomar una solución de fondo ahí, que es lo que todo el mundo necesita. Yo te quiero contar además que a mí me toca entrevistar a menudo a líderes mapuche que también tienen otra dificultad, es la dificultad que tienen para ponerse de acuerdo entre distintas comunidades. Entonces tenemos un grupo de mapuche en Naciones Unidas, avalados por el reconocimiento oficial que le hizo el presidente Frei en 1825, pidiendo la autonomía del Estado, una autonomía, un Estado nuevo, del Estado mapuche, y eso está bastante avanzado. Hay otros que no quieren nada con la Convención Constituyente, y hay otros que sí están en la Convención Constituyente. Entonces,
aparte del lío del Estado chileno, también hay un lío con las comunidades que no logran ponerse de acuerdo respecto de una visión, de una salida al problema, y eso por supuesto también dificulta aún más la solución. Se le suma a ello un Estado que se ha entendido con los mapuches desde el punto de vista de que los quiere convertir a agricultores, los quiere convertir en propietarios, y ellos son gente del bosque, son gente que vive, tiene otra perspectiva de vida, y el Estado chileno nunca ha resuelto eso ni lo ha querido enfrentar. Ellos no quieren ser ni agricultores, ni quieren entrar en economías de escala, quieren mantener su vida tradicional, y eso es algo que una cosmovisión de acuerdo una cosmovisión de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su cultura, su tradición, su historia, que debe ser absolutamente respetada. ¿Usted cree que ahora con la Convención Constituyente Constitucional podrá cambiar algo? Simbólicamente sí, el hecho que la primera fotografía de la convención sea una presidenta mapuche presidiéndola y atrás con el retrato de Pedro de Valdivia conquistando y llegando al Cerro Huelén para fundar Santiago, es una imagen muy, muy potente de cómo se ha cambiado las relaciones de un pueblo mapuche que fue sometido a la líder de la principal institución democrática hoy día, porque si hay alguna institución democrática que tiene validez hoy día en Chile, es la Convención Constitucional. Está por el suelo los partidos políticos, está por el suelo la imagen del Poder Judicial, está por el suelo la imagen de la Presidencia de la República, y la única institucional legítima y democrática es esta, que está armando una constitución con la presión indebida de la derecha, con ataques permanentes, ¿ya? Y que además esta institución es presidida por una mapuche. Yo creo que eso es algo significativo en nuestra historia nacional. Por lo menos que quedará sentado en la historia después del estallido social de 2019. Por último, profesor, hoy llegan más tropas a una región donde ya hay tropas, donde ya hay militares, donde hay presencia de carabineros, pero llegan además haciendo lo que también saben, que es reprimiendo parte de una comunidad, y lo veíamos precisamente en las imágenes. De allí que un grupo de congresistas le pida a Naciones Unidas que ponga los ojos en esta región. ¿De algo servirá? ¿Usted qué cree? Un parlamento que siempre reacciona tarde, mal y nunca. Estamos en elecciones en Chile y reaccionan generalmente para esto, pero este es un problema que todo el mundo político lo sabe desde hace tiempo, y nunca se toma una solución de fondo. Siempre las soluciones son de parche, son momentáneas, son para aplacar la crisis, y aquí lo que se necesita, como te lo decía yo, es una respuesta contundente de fondo. Yo creo que esa respuesta la va a dar la Convención Constituyente, que tal vez no resuelva todos los problemas que tiene el Estado con el pueblo mapuche, pero que sí va a empezar por resolver líos de fondo, y también en el contexto de que no es solo, y esto es un buen dato para usted, no es solo la población mapuche la que está siendo afectada por vigilancia. O sea, hoy día hemos sabido que helicópteros están sobrevolando otras regiones del país, hay presagios y anuncios de que va a haber mucha movilización el próximo lunes cuando se celebren o se conmemoren 2 años del estallido social. Y estamos en una situación complicada los chilenos, estamos en una situación complicada a puerta de la celebración de una nueva conmemoración del estallido social. Los fondos de pensiones siguen cayendo a destajo en Chile, los fondos de inversión están en Chile, no se ha mejorado el empleo, y tenemos un presidente cuya gran noticia es que se le ubican nuevas inversiones en paraísos fiscales, evadiendo impuestos en Chile. Entonces, ese es un insulto al ciudadano común y corriente, el mismo insulto que hizo el 2019 cuando decretan el cierre del metro, dejando a 3 millones de chilenos sin poder volver a sus casas, mientras a las 7 de la tarde el presidente celebraba en una pizzería el cumpleaños de su nieto, ¿ya? Y que fue lo que motivó el estallido, la gota que rebasó el vaso. Entonces, estamos en una situación bastante parecida. Yo estoy un poquito asustado por... ha habido un aumento del lenguaje discursivo violento acá de 1 sobre 8, y tengo la impresión de que vamos a tener un 18 de octubre bastante complicado en el país, no solamente por el tema mapuche, sino por una serie de conflictos que se van a gatillar a partir de la conmemoración del 2º aniversario del estallido social. Porque ya se anuncian precisamente, qué bien que usted lo recuerda, por supuesto que estaremos pendientes de ello, múltiples manifestaciones de distintos sectores en diversas partes del país. Profesor, muchas gracias. Buenas